saludo a todas y a todos. Y el día de hoy en el canal iniciamos esta nueva línea que he denominado Conversando con Jairo. Y son entrevistas, y más que entrevistas, un espacio de conversación y de compartir con diferentes personalidades. El día de hoy, como primer invitado, tenemos a el psicólogo y coach Hans Hensel Mestanza, del cual ya dentro del canal le hice una review a su página web y que vuelvo a invitar a todos los que nos están escuchando y viendo a que pasen por ella, lo conozcan y que puedan programar una cita. El día de hoy vamos a conversar con Hans Hensel. Le doy la bienvenida y que él se presente. Estupendo, muy bien. Buenas tardes, Jairo. Bueno, en primer lugar, agradecerte este espacio para que podamos hablar acerca de estos temas que creo que pueden ser interesantes, ¿no? Sobre todo, creo que es importante, ¿no? el contar un poco lo que estamos haciendo y un poco esa trayectoria, ¿no? Yo me formé como psicólogo, efectivamente, como has nombrado. Pero sí que es verdad que luego, una vez hice la formación, empecé a engancharme pues a todo lo vinculado con la formación en soft skills. La verdad es que la formación tiene ese punto de enganche, ese punto de conexión, que yo creo que es la palabra además que más suelo repetir en las formaciones y que tiene mucho que ver con la parte de la comunicación no violenta, que luego creo que hablaremos. Pero sí que es verdad pues que engancha mucho y empecé a trabajar en toda la parte de empresas vinculadas a muchos sectores de este país, ¿no? Y sobre todo también, pues luego esa interrelación con el mundo del coaching, ¿no? Hace en torno a 10, 12 años ingresé también en pues en la comunidad de coaches, ¿no? En la cual consideramos también que es muy relevante, ¿no? Con respecto a cómo hacer la formación y actualmente hago tanto coaching como formación e incluso en las formaciones aplico técnicas de coaching. Es decir, que creo que todo encaja muy bien porque además, pues lo que empezó siendo una formación al uso, ¿no? Una formación en la que el profesor iba especificando, iba diciendo todo aquello que iba poniendo, las famosas diapositivas, ¿no? Que poníamos en aquel momento, en la que mostrábamos al alumno qué es lo que tenía que hacer. Pues hoy día se ha convertido en otra cosa creo que mucho más potente, mucho más activa, en la que sobre todo se pretende el cuestionamiento, se pretende que el alumno piense acerca de lo que se está estableciendo y que se genere un debate, ¿no? Además, los coaches pretendemos precisamente que sean las personas las que saquen lo que tienen y lo pongan sobre la mesa, ¿no? Y que realmente en esa idea de poner ese discurso, incluso también socrático, la persona saque lo que tenga y la persona es la que realmente tiene las respuestas, ¿no? El padre moderno del coaching es John Whitmore, el cual falleció hace no demasiado, el cual dio una visión espectacular. De hecho, ha establecido un poco las bases que seguimos trabajando en ellas con respecto a la metodología Grow, etcétera, ¿no? Tiene toda una serie de metodologías que seguimos aplicando y que están muy presentes hoy en día, pero el padre histórico, el padre antiguo del coaching es Sócrates. El Con primero. su mayética, el primero, efectivamente. Pues él realmente era el que haciendo preguntas incómodas iba sacando de sus casillas prácticamente a la gente y realmente él considera que las respuestas están dentro de ti. Y es algo que también en el coaching hacemos, ¿no? Realmente una de las cosas que más me impulsó el coaching fue realmente la no imposición. La no imposición. Yo como psicólogo al principio hacía terapia, porque además es importante diferenciar entre lo que es el coaching y lo que es terapia. Coaching no es terapia, ¿vale? En terapia se establecen unas bases sobre lo que hay que trabajar y sin embargo en el coaching, aunque también está trabajado y hay una estructura, pero es verdad que todo lo que hace el coaching lo hace porque él quiere hacer, ¿no? Y esa parte es una parte que a mí particularmente me gusta mucho. Y además la uso mucho
en las formaciones, tanto en trabajadores de empresa como actualmente incluso en las universidades con los chavales más jóvenes, ¿no? Y además les llega, les suele llegar mucho. Muy bien, muy bien. No, muy interesante todo lo que nos vas comentando, Hans, de tu labor y de tu experiencia, tanto en el mundo de la psicología como en el mundo del coach. Hans actualmente vive en España. Él está ahí en España y ahí fue que nos conocimos y trabajamos juntos y yo le hice la invitación a que inaugurara este espacio y como ya van escuchando, pues tiene bastante experiencia en el tema de la psicología y cómo lo va uniendo con el coach, que es otra de las líneas que él viene desarrollando y mira cómo nos va uniendo con ese gran filósofo Sócrates como el eje fundante de la pregunta retórica, que es una herramienta ahí importantísima para la labor. Exacto. Bueno, Hans, ¿tú qué crees que a tu labor el ser coach le viene aportando como algo más? Esa línea, ¿cómo le aporta a tu labor diaria profesional? Bueno, pues muy especialmente lo aporta, como te contaba antes, Jairo, en ese sentido de cuestionar, en ese sentido de plantear preguntas sobre las propias preguntas, ¿no? El coaching es es una herramienta que está basada en preguntas. Luego hay, evidentemente, diferentes tipos de metodologías, de herramientas. Usamos visualizaciones, usamos, bueno, luego está la PNL famosa, ¿no? También está, yo también aplico aspectos vinculados con la neurociencia, aspectos vinculados con el coaching integrativo. Bueno, hay diferentes ramas, pero fundamentalmente yo creo que la potencia actualmente del coaching es precisamente esa libertad de actuación que deja en la persona y que está en esa búsqueda de aquello que más, más desea, ¿no? Las personas acuden al coaching habitualmente cuando están desorientadas, cuando no tienen muy claro por dónde ir, cuando no tienen claro su propósito, ¿no? A mí una cosa muy interesante también que me gusta mucho y es intentar indagar en ese propósito, incluso en ese propósito no solo profesional, sino propósito de vida. Trabajamos mucho con valores, por ejemplo, también, ¿no? Sobre Sí. los valores como motores de acción que hace que al final bueno, se conviertan en comportamientos y definan un poco pues a la propia persona, ¿no? Muchas Ya. veces no actuamos en consecuencia de esos valores y entonces se produce, nuestro sistema nos lo hace ver, nos lo hace pagar, nos lo hace, hay toda una serie de síntomas que son las emociones, ¿vale? Hay un trabajo de emociones muy interesante, a mí me gusta mucho también meterlo con la parte de inteligencia emocional, ¿no? Con la parte de intencionalidad de las emociones, de algún trabajo de intencionalidad, ¿no? Que creo que es potente y que está vinculado también con el coaching porque lo hago mediante preguntas, ¿no? Y al final las personas, es cierto que al principio se sienten un poco abrumadas, ¿no? A veces, en algunas ocasiones, pero al final hay un agradecimiento, bueno, pues estoy viendo un poco de salida a esto, estoy empezando a ver qué es lo que mi sistema me está diciendo y hacia dónde me quiere llevar, ¿no? O sea, quiero decir, es un trabajo muy bonito en el que se produce, como decía antes, esa palabra, esa conexión entre coach y coachee y somos meros guías, somos, como decía Whitmore, ¿no? El padre moderno, somos elevadores de conciencia de las personas. O sea, en el fondo, y hay otra palabra que a mí me encanta siempre cuando trabajo en el tema del coaching, es la toma plena de conciencia. Es saber al final dónde estoy, qué soy, qué es lo que estoy haciendo. Y el coaching lo que hace es la proyección hacia el futuro, hacia dónde quiero ir, ¿no? El pasado, el otro día me preguntaba alguien, pero entonces no hay un trabajo de pasado. Sí, siempre en psicología, más por mi formación en psicología, creo que el pasado también va construyendo lo que somos, ¿no? Que es importante, de hecho hacemos trabajo, pero no hacemos como en terapia bueno, pues un estudio absoluto pero sí que es verdad que la parte del pasado es importante, es decir, especialmente la parte con los primogénitos, con los progenitores, con todo lo que viene detrás, que es algo que también constituye pues parte de lo que somos, ¿vale? Pero el coaching trabaja especialmente desde el presente con una proyección de futuro. Y a mí esa Ok, parte pues, me parece interesante. muy bien. Y más allá de las experiencias que nos has venido comentando,
qué caso que tú puedas compartir con nuestros oyentes sobre el trabajo con las emociones ahí en los cursos que das, en las charlas, en las clases o en las asesorías que también prestas a nivel personal. ¿Qué experiencias te has encontrado donde tu discurso y tu apoyo ha servido para alguna mejora significativa? Pues sobre todo, Jairo, yo creo que lo más potente es, como te contaba antes, cuando la persona empieza a comprender el para qué siente lo que siente. Decimos que en inteligencia emocional decimos desde hace ya un tiempo que las emociones no son buenas ni malas. Algunos lo llaman emociones positivas, negativas, pero eso ha ido variando en los últimos años, ¿vale? La gente tenía miedo a si me siento triste, no quiero estar triste, mi sistema rechaza la tristeza y ahora nuestra idea de eso es todo lo contrario, va a decir, no voy a estar en la tristeza, pero la voy a coger. Hellinger, uno de los grandes también, el creador un poco de las constelaciones, decía una palabra que a mí me encanta que es sostener, ¿no? Es importante ayudar a sostener las emociones, no en el sentido de intentar rechazarlas, sino acogerlas, entender y interiorizarlas, ver qué me está diciendo, cuál es la finalidad y ver qué puedo hacer con ello, ¿no? Ver que tanto con las emociones más proactivas, la alegría, ¿no? La satisfacción, como las emociones más reactivas, ¿no? Que son fundamentalmente el miedo, la tristeza y la ira, ¿no? Entonces, cuando me preguntas por ese tipo de situaciones, lo que me estoy encontrando en esos últimos años es especialmente un trabajo de intencionalidad de emociones, ¿no? Yo creo que casi no hay sesión de coaching, no hay sesión de formación prácticamente de inteligencia emocional que no aparezca por algún lado el para qué. Yo siempre digo que es una de las preguntas más difíciles de todos los talleres. Es decir, bueno, ¿para qué me siento triste? ¿Para qué? ¿No? Entonces la gente rápidamente, esto es muy curioso, Jairo, la gente rápidamente dice, ¿por qué? No, ¿por qué Sí, no? el por qué es El lo por qué no, primero. no. Ajá. El por qué es bastante sencillo. El por qué suele ser sencillo, ¿vale? Y además en coaching usamos mucho más el para qué. De hecho, más el por qué suele ser un poco ahí, nos trae un poco de, oye, ¿por qué has hecho esto? Porque Ajá. es un poco acusador, ¿no? Y en comunicación no violenta intentamos, por supuesto, ni juzgar, ni criticar, ni acusar, ¿no? Entonces, usamos más el para qué, que es instrumental. O sea, porque siempre el autor de la comunicación no violenta, Marshall Rosenberg, decía que siempre hacemos las cosas para algo, ¿no? Y entonces, si siempre hacemos las cosas para algo, también sentimos para algo, ¿no? O sea, siempre mi sistema me hace sentir para algo. Entonces, en ese trabajo me he dado cuenta, respondiendo un poco a esta última pregunta que me has hecho, que las personas están muy metidas en su vorágine, están inmersas en muchas situaciones que a veces no comprenden y cuando intentan traducirlo en ese aspecto de finalidad emocional, se dan cuenta de que su sistema le está alertando de muchas cosas, ¿no? A veces yo aquí sí que es verdad que como formador y como casi de formación profesional, a veces las sesiones las hago de coaching formación, ¿no? Y se lo aviso, lo dejo bien claro, ¿vale? Porque hay gente que necesita a lo mejor un poquito más de ayuda o un poquito más de guía, ¿no? Y entonces pues damos algunas pautas de cómo hacer ese trabajo con inteligencia emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de miedo, que es una emoción espectacular, que es una emoción que estamos viviendo en esta época pandémica sin lugar a dudas, ¿vale? El miedo, que es algo que nos atenaza, ¿no? que nos paraliza, pues decimos que se contrarresta con la planificación, ¿no? El miedo es con la planificación, la tristeza tiene que ver con a quién tengo que cuidar, ¿vale? Que habitualmente suele ser una parte muy interna, muy propia, habitualmente una parte mía de cuidado que no estoy teniendo conmigo, con mis necesidades. Y la ira, el enfado, suele tener con qué tengo que hacer, con qué tengo que actuar. Muy especialmente hay un trabajo, y es lo último que estoy haciendo, con un trabajo de enfado y de ira, ¿no? Y entonces ahondamos en esos elementos y al final la gente se da cuenta de que hay cosas que no está haciendo, ¿no? O sea, yo les pongo siempre el ejemplo de que si estás en un sitio y acude alguien o alguien te dice algo o recibes un mensaje y siempre te enfadas, tu sistema te está alertando. El sistema es del todo menos
menos estúpido. Tenemos que escuchar, tenemos que atender, tenemos que sostener y al final tenemos que gestionar. En el fondo es un tipo de gestión de emociones. Ya, muy interesante lo que nos comparte Hans. Y ya que tocas el tema de la comunicación no violenta, cuéntanos cómo es este tema y cómo lo vienes desarrollando. ¿Cuál es el valor que aporta esta reflexión que ya tú llevas varios años compartiendo, investigando y La verdad que aplicando? sí. ¿Y cómo nos puedes comunicar la comunicación no violenta en el quehacer de la persona y de los grupos? Bien. Bueno, te agradezco esta pregunta porque la verdad es que soy un apasionado de la comunicación no violenta, de la CNV, ¿no? Efectivamente, desde hace unos años. Pues mira, Jairo, yo llegué a la CNV por casualidad. Bueno, nosotros decimos en coaching por causalidad. Una causa, siempre hay una causa. Evidentemente, y en coaching, vamos, yo cada vez tengo más claro que estamos aquí por causalidades, ¿no? Por causas y efectos, ¿no? Ujú. No creo mucho en la casualidad. y fue una causalidad que hace unos años, bueno, yo trabajo para varias empresas, para varias consultoras, en este caso para Imantia, con la que trabajo muy frecuentemente, ¿vale? Imantia, desarrollo directivo. Pues yo la causalidad de una colega se iba de la empresa y entonces dejaba un taller que estaba vinculada con la CNV. Entonces, pues me lo adjudicaron y dije, bueno, pues sí, por supuesto. Yo, como siempre tú sabes, me metido en todos los líos, digo que sí a casi todo. Disponible 100% a A los casi nuevos todo lo que pueda. desafíos. Exactamente. Y dije, pues venga, vamos allá, ¿no? Entonces cogí el famoso libro de Marshall Rosenberg, que es el creador. Marshall Rosenberg era un mediador, ¿no? Psicólogo mediador, el que creó la CNV. Entonces cogí su libro, su manual de referencia que decimos, ¿no? Que se llama así, La comunicación no violenta, un lenguaje de vida, ¿no? Que efectivamente luego entendí por qué era un lenguaje de vida, porque él lo entiende como todo un proceso, ¿no? Y entonces empecé a leerlo y dije, ahí va. Ahí va. Y esto es, o sea, yo esto lo quiero. Esto es potente, yo lo quiero en mi vida. Y entonces, bueno, de hecho, estoy ya en proceso de certificación de CNV, estoy metido en grupos de empatía, empecé a leer cosas vinculadas con todo tipo de aspectos del CNV, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que, ¿qué es la CNV? Pues te podría decir en breves palabras que es un medio de comunicarnos pues, de una forma distinta en la cual atendemos fundamentalmente a dos aspectos, aunque está elaborado en cuatro elementos, pero hay dos aspectos que son fundamentales, que son las emociones y las necesidades, ¿vale? En el fondo es una manera de comunicarte contigo mismo, de conectar, vuelvo a la palabra conexión, vigentes, que para mí es fundamental, es básico para poder entender esto. Es una conexión con uno mismo, es un ejercicio de autoempatía, autocompasión, autocomprensión, autoconocimiento, y es, por ende, un ejercicio hacia los demás, ¿vale? O sea, aquí lo que más me gusta, yo, Jairo, suelo representar esto con el modelo del iceberg, ¿no? Cuando voy a clase, les cojo a los alumnos, les pongo en el papelógrafo, les escribo dos icebergs, ¿eh? Uno es el de uno mismo y otro es el del otro. Y entonces les digo que, bueno, como decía Rosenberg, lo que vemos al principio es la puntita, ¿no? Es el comportamiento meramente observable, ¿no? Cuando alguien se enfada, cuando alguien me dice algo, cuando alguien se comunica de una forma que no me gusta, ¿no? Pero lo que hay debajo es lo verdaderamente importante. Yo les digo que hay que meter la cabeza, por debajo, aunque esté fresca el agua, Sí. está muy fría. Exactamente, hay que meterla, aunque sea poco a poco, aunque nos dé un poco de reparo, para ver mi iceberg, para ver el del otro. En comunicación, yo les digo, y así lo creo, ¿no? Que primero hay que hacer un ejercicio propio de autoempatía para luego poder entender al otro, ¿no? Okay. Primero hay que hacer un ejercicio de autoagradecimiento, de autocompasión para poder agradecer y para poder hacerlo hacia los demás. Y debajo, en la mayor parte del iceberg, estarían las emociones, las necesidades y al final sería lo que yo quiero hacer, lo que quiero solicitar, ¿no? O sea, básicamente el modelo se basa en 4 elementos, ¿vale? Sería decirle a la persona sin juicios, y esto es de lo más complicado, ¿vale? Que hacemos un trabajo un poco profundo en las aulas, ¿no? Explicarle qué es lo que estoy viendo, su comportamiento, sus actos, ¿vale? Decirle cómo me siento, decirle qué necesito y al final
hacer una petición a acción para intentar acercar esos dos icebergs y para intentar realmente conectar con el otro. Al final nos damos cuenta, los alumnos también se dan cuenta, yo creo, y así lo hablamos en las aulas, que las emociones son universales, las emociones son bueno, todas y que al final su iceberg no es tan distinto del mío. ¿Vale? Y bueno, pues es muy interesante pues, porque al final, bueno, pues lo que decía Rosenberg, entre otras muchísimas cosas, con lo cual invito a todos a leer a Sí, Rosenberg, por favor, voy, porque siempre voy lo a digo, ¿vale? buscarlo. Siempre lo digo, ¿vale? Pero es un método que nos permite expresar de una forma honesta, sincera, de corazón. Eso es complicado, ¿vale? Es muy complicado. Esto es un proceso, ¿eh? O sea, al principio, cuando tú empiezas a leer el libro, parece que son 4 pasitos, ¿vale, Jairo? Pero luego, buah, empiezas a decir, pero esto tiene, de hecho, tiene unas raíces profundas, tiene unas raíces en el cual, al final, bueno, como dice el propio Rosenberg, la clave está en las necesidades, ¿vale? Ya. Es decir, qué es lo que yo necesito, ¿no? ¿Qué es lo que necesito que necesitas tú, ¿no? Y incluso da una serie de, él hace, bueno, estudia también a Rogers, ¿no? Tiene estudios de humanismo, estudia Maslow, por supuesto, ¿no? Con el tema de necesidades, pero lo amplía, desarrolla un poco todo ese marco de referencia y lo que te muestra en el fondo es que las personas tenemos toda una serie de necesidades y que cuando las necesidades no están siendo cubiertas o insatisfechas, nos sentimos de una forma determinada. En el fondo, y me parece esto muy interesante, no es tanto lo que me digan los demás, lo que hagan los demás, o lo que no hagan los demás, sino que la clave está en mí. Por eso Ya. esa parte enlaza muy bien con el tema del coaching. O sea, yo como pongo en mi página web, enlazo perfectamente el coaching, la formación, pero especialmente el coaching con la CNV. Es decir, hago CNV en las sesiones de coaching, porque invito a la gente a que se exprese, a que diga qué es lo que siente y que diga qué es lo que necesita y que lo pueda pedir o solicitar a los demás, ¿no? Es un Claro. tema, realmente digo que a mí me parece apasionante, porque al final es una expresión de vida. Y en el fondo hay una idea que a mí me parece fantástica, me parece que es una de las claves de todo esto, que es, como decía Rosenberg, la necesidad de contribuir a la vida de los demás. Y Sí, esto al vamos viendo final que es... se No, enganche sigue, con la vida. Juanes. Entonces Sigue, sigue, disculpa. hay ese enganche, esa conexión con lo que él dice que cuando tienes un lenguaje chacal, ¿vale? Él usa unos términos que son lenguaje jirafa y lenguaje chacal. El lenguaje chacal lo entiende todo el mundo, ¿no? lenguaje ahí un poco Ahí, perruno, ¿no? de Un las poco... fieras. Exactamente, el lenguaje que yo les digo a mis alumnos, no tienes más que encender la televisión, ¿no? Sí. No tienes más que leer los periódicos, no tienes más que... Pero enciende la televisión, ¿vale? Enciende la televisión y escucha a los políticos, ¿vale? no tienes más que escuchar un lenguaje absolutamente sacado, un lenguaje de crítica, de humillación, de insulto, ¿vale? Y él habla también del lenguaje jirafa, ¿no? Lenguaje jirafa, y además la gente dice, bueno, ¿y por qué lenguaje jirafa? ¿No? Entonces, cuando empiezas a leer, empiezas a comprender, ¿no? Él dice que la jirafa es el animal que tiene, en este caso, el animal terrestre que tiene el corazón, el mamífero terrestre que tiene el corazón más grande, ¿no? Porque tiene que bombearlo, ¿vale? Hacia la cabeza, hacia con ese cuello tan largo, entonces tiene un corazón que es gigantesco y es un lenguaje desde el corazón, ¿vale? Bueno, él tiene muchas analogías y simbolismos, ¿no? Dice también que la jirafa, pues no se le conocen predadores así habituales, con ese cuello tan largo tiene la capacidad para ver los problemas con una gran perspectiva. Y luego la jirafa tiene una comida, come habitualmente un tipo de acacia africana que está llena de espinas, ¿no? Entonces Uf. dice que es capaz de trabajar situaciones espinosas, situaciones conflictivas, ¿no? Entonces, Rosenberg era un tío que salía, a mí me parecía fantástico, hay vídeos en YouTube, pues si alguien lo quiere ver, salía con casi 80 años, con dos muñecos, ¿vale? Dos especies de marionetas, pero dos muñecos, dos peluches, representando en uno el chacal y en otro la jirafa, y hablando acerca de cómo hablamos en plan chacal, cómo hablamos en plan jirafa, y él, bueno, va dando unas indicaciones de cómo podemos convertir uno en otro, ¿no? E incluso, es muy gracioso porque en el chacal aparece con un corazoncito, ¿no? Aparece el chacal con un corazoncito, entonces dice, el chacal también tiene algo que cuidar siempre, ¿no?
lenguaje chacal también quiere cuidar algo de nosotros. Es decir, cuando alguien tiene un tipo de lenguaje que es un tanto chacal, también es importante ver debajo de su iceberg cuáles son sus emociones y qué necesita. A lo mejor la estrategia no es la más adecuada, ¿no? Yo pongo siempre un ejemplo, Jairo, un ejemplo real de alguien que me contó en una ocasión, que además lo puedo contar porque no pongo nombres y además me dejaron contarlo, y es que es el famoso golpe en la mesa de las reuniones, ¿no? Y les Ya, pregunto, ya. ¿quién no ha visto un golpe en la mesa, ¿no? Sí, Y muy entonces, común. pues todo el mundo, no, es que es un no sé qué, es un no sé cuánto, ya estamos etiquetando, ya estamos juzgando. Entonces al final lo que digo, ya, pero ese golpe en la mesa quiere decir algo. ¿Qué nos dice ese golpe en la mesa? ¿Qué hay debajo del golpe en la mesa? ¿Qué Mm, necesidad no satisfecha o encubierta, aunque no sepa expresarlo de otra forma, hay? Pues la gente empieza, pues, necesidad de aprobación, necesidad de valoración, necesidad de sentirse escuchado, necesidad de sentirse visto. Es decir, que al final hay un trabajo muy potente con las necesidades. Las emociones son un poco como la sintomatología, ¿no? Son un poco Las como... necesidades. Sí, y sin embargo, si bajamos un poquito el iceberg, nos encontramos con que generalmente hay necesidades que no están siendo cubiertas. Luego tenemos que ir a un pasito, dar un pasito más y escoger la estrategia que mejor defina mis necesidades. Y a mí eso me parece espectacular, me parece algo tremendo, ¿no? Tengo un ejemplo, si Sí, tenemos un poquito de claro. tiempo, ¿vale? No, Un adelante. ejemplo muy interesante, que lo cuento siempre en los talleres porque encaja perfectamente, de cómo fui yo chacal. Ok, ¿Vale? Yo recuerdo, bueno, tengo una hija, tú sabes, es Chris, ahora sí. tiene 17, pero hace 2, 3 años llegó el Día del Padre, ¿vale? Entonces el Día del Padre, ¿qué es lo que hace un padre, ¿no? Bueno, como yo, ¿no? Pues coge y dice, bueno, pues voy a invitar a mi hija a comer, Ajá. ¿no? Y además a nosotros nos encanta el dulce, ¿no? Me encanta el brownie, ¿no? Entonces nos encanta el brownie, ¿no? Con helado de vainilla, ¿no? Una cosa Hombre, espectacular. un clásico. La combinación del caliente y el frío, ¿sí? Y recuerdo que estuve mirando, estuve dedicando un tiempo, venga, voy a buscar un restaurante, voy a llevar a mi hija, ¿no? Y entonces le llego y le digo, Chris, mira, vamos a ir a comer, te voy a invitar a un restaurante a comer un brownie con helado, ¿no? Y entonces hay una palabra que me dijo en ese momento que nos aterra a todos, a muchos, especialmente a los padres y madres, pero especialmente a todo el mundo, y me dijo no. Dice no. En ese momento, imagínate, ¿no? De Coge y se momentos va. Y se va, se va. Y yo, no de puede crisis. ser. Entonces le digo, ¿cómo haces esto a tu padre? No, ¿cómo es posible? Yo aquí dedicando tiempo y de repente me doy cuenta, claro, yo estaba en plena formación de CNV, al día siguiente tenía formación en CNV, y digo, no puede ser, mi hija conoce todo esto, ¿vale? Porque le cuento, le he hecho las chapas de todo esto, ¿no? Tú sabes. Y entonces cojo y le digo, Cris, por favor, ven aquí. No, 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 sí, sí, ven aquí, por favor. Llega aquí, ¿no? La adolescente. Y le digo, Cris, lo siento, ¿verdad? Mira, he sacado mi chacal y te chantaje emocionalmente. Lo siento. Lo siento. Lo primero creo que es importante expresar cuando uno se equivoca, ¿vale? Especialmente cuando uno está trabajando en esto, ¿no, Jairo? Pues, creo que tenemos que ser Sí, honestos, ¿no? Digo, mira, y entonces empiezo a tener claro qué es lo que ha ocurrido desde CNV, ¿vale? Mi ok. hija por aquel momento estaba preparándose para competiciones de judo, ¿sabes? Sí, 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 que Y, hacemos aquí promoción que es muy buena en esa área. tiene ahí su cinturón marrón, ¿no? Está ahí, bueno, pues para volver a la competición, ¿no? Pero en aquel momento se estaba preparando y entonces fíjate que yo tengo una necesidad, en ese caso, vamos a irnos por debajo del iceberg. Lo Ujú, meramente observable es lo que yo le ofrezco, lo que le digo, incluso el brownie. El ujú, brownie no tiene nada que ver en esto. Yo quiero y tengo una necesidad de conexión con mi hija, una así es. necesidad de recreación y de pasar un espacio de tiempo con mi hija y de incluso de celebrar. Mm, Tengo una necesidad, como decía Rosenberg, una necesidad de celebración, ¿vale? En este caso, con alguien que es mi hija, ¿vale? Sin embargo, mi hija tenía una necesidad de cuidado. Rosenberg dice que las necesidades no tienen por qué contraponerse. O sea, mi ok, necesidad de recreación no tiene que ir en contra de la suya. Pero en ese momento, cuando ella me dice que no, me lo tomo como, de hecho, hacemos en las formaciones hacemos un trabajo también del sí que hay detrás del no, ¿vale? Muy interesante. Cuando me dice que no, me lo tomo como algo personal. claro. Pero en el fondo, cuando ella me dice que no, no es un no a mí, es un no, y detrás de ese no hay un sí a su cuidado personal, Ujú, sí a su necesidad de cuidado.
evidentemente nos cuesta mucho expresar mi necesidad con respecto a la suya. Yo lo que veo es, en esa puntita del iceberg, lo que veo es un no, lo que veo es Claro. una negación, ¿vale? Entonces reacciono. ¿Cómo reacciono? Pues enfadándome. ¿Cómo es posible? Entonces, Ujú. en ese momento fui capaz de decir, espera, vamos a ver, ¿qué está pasando? ¿Vale? Y se lo expliqué. Le dije, mira, yo entiendo perfectamente tu necesidad de cuidado, pero también es lícita mi necesidad de recreación y de celebración para contigo, ¿vale? Así que si te parece bien, ¿vale? Y si estás de acuerdo, nos vamos a ir a... porque hay que comer, ¿vale? Nos vamos a ir a comer, nos vamos a pasar un día juntos, ese momento juntos. Yo me voy a pedir el brownie porque deseo celebrarlo, ¿vale? Y tú, yo te respeto tu cuidado Ujú. y haz lo que consideres. Bueno, lo que pasó es que tomó un poquitín de brownie y lo dejó, ¿vale? Pero fíjate qué interesante bueno, a mí me parece muy significativo, creo que es un ejemplo, además es muy interesante en las formaciones contar cosas tan personales porque ayuda Claro. un poco mucho a esa cercanía, ¿no? Y yo me veo también con la cercanía contigo y con la grabación también para poder contarlo, ¿no? Pero creo que es un ejemplo muy interesante también de cómo rápidamente la emoción a veces nos puede y nos invade el juicio que hacemos sobre lo que Mm. los otros hacen o dicen. Yo lo que hice fue un juicio y una interpretación errónea. Sí. Pero bueno, pues en ese momento fui consciente, tuve esa lucidez que muchas veces no tenemos, ni tengo, y reaccioné, ¿no? En ese Sí, sentido. normalmente nos pasa a todos, Hans, que Sí, a veces hacemos esa primera reacción casi exactamente, de supervivencia, ¿no? Y como casi del nivel animal, pero nos exactamente. falta eso que tú nos estás recomendando y es la reflexión, parar un poco, pensar, mirar como la jirafa, como tú nos estás diciendo, hacia arriba y ver la necesidad del otro. Yo creo que ese es un gran Exactamente. aporte que nos das el día de hoy para todos. De hecho, además, aconsejo como pequeño tip, ¿vale? Ya sabes que mi formación profesional va a llevar siempre ahí, ¿vale? A, a mostrar algo, ¿vale? Para que la gente piense y se cuestione. Pero si tuviese que dar ahora mismo un tip sería que busquemos el sí que hay detrás del no. Ya. Hay un pequeñito ejercicio que hago en clase y es pensar una situación en la que vosotros hayáis dicho que no y pensar otra situación en la que os hayan dicho que no. Y ahora Ok. buscar el sí que hay detrás de ese no. ¿A qué necesidades decíais que sí cuando decíais que no? Claro, ese es un ejercicio, ¿vale? Nuestro. Pero ahora hay que buscar el ejercicio de empatía también. Mm. Cuando a mí me han dicho que no y no me ha gustado, ¿vale? ¿Qué necesidad estaba cubriendo o estaba satisfaciendo la otra persona? Sí, es un ejercicio casi a diario, Hans, que tenemos que comenzar a realizar. Y en medio de este escenario, donde comienzas a identificar emociones, comienzas a identificar ese iceberg que tú has graficado y a conectar en relación al tema de los liderazgos actuales, ¿qué desafíos ves cuando comienzas a hacer estas charlas o estos encuentros ya con el nivel de líder, ¿no? Con esas personas que tienen que estar ahí en esa mesa y de pronto han dado el manotazo o no saben cómo manejar una situación emocional y de liderazgo. Entonces ahí, ¿qué problemas tú ves en este momento? ¿Cuáles son los más comunes? ¿Y qué tips, como tú nos dices, nos puedes regalar a todos los líderes que nos están escuchando en este momento? Bueno, sobre todo, especialmente la primera parte, lo que nos encontramos cuando hacemos las formaciones de liderazgo, motivación, coaching, etcétera, etcétera, pero aplicado, como tú dices, a los gestores, a los líderes, nos encontramos especialmente, primero con ese concepto también que he nombrado antes, con esa falta también generalmente de conciencia. Conciencia con respecto y a veces parece increíble, ¿eh? Aunque lleves trabajando incluso mucho tiempo con los equipos, ¿no? Pero esa falta de conciencia de cómo está el equipo, de qué es lo que siente el equipo y sobre todo, volviendo a las necesidades, que aquí lo hablamos un poquito, de qué necesitan, ¿no? De hecho, bueno, hemos estado haciendo unas formaciones con una empresa importante en España en la que trabajamos todo el tema de comunicación, de feedback, de liderazgo, y nos encontramos también con unas dificultades importantes a la hora de dar los diferentes tipos de feedback, de establecer conexiones con las personas, de no pararse a ver
qué es lo que necesita el equipo como ente, como entidad, y qué es lo que necesitan las diferentes personas de los miembros del equipo. O sea, yo, sobre todo, lo que estoy viendo en los últimos años, lo que he visto en los equipos de liderazgo, es una dificultad para transmitir la información, especialmente la negativa, y es una dificultad de toma de conciencia, de medir el pulso al equipo. O sea, Okay. a veces funcionamos demasiado con esa antigua, ya sabes, ¿no? Esa antigua idea de recursos humanos, del palo y la zanahoria, ¿no? Eso se ha quedado tan obsoleto y tan antiguo que ya no tiene mucho sentido, pero muchas personas lo siguen, se sigue usando, ¿no? Especialmente un poco la vieja La escuela, ¿no? escuela. Exacto, The gente ya old con mucha school. experiencia, exactamente, que consideran que tienen que seguir, que como eres jefe te tienen que seguir, como eres jefe. De hecho, permíteme que te cuente también una pequeñita, un pequeño tip, bueno, pues una Claro que pequeña sí. anécdota, ¿vale? Con respecto a esto, y es que recuerdo que en un taller de una empresa también muy importante en España, de repente era un taller de comunicación y persuasión, ¿vale? Comunicación y persuasión a líderes, ¿no? A Ujú. gestores de equipo, ¿no? A mí me gusta llamarles gestores de personas, ¿vale? Cuando les digo esto es como, me miran como, hostia, ¿qué pasa con esto? ¿No? Gestores de personas. ¿No? A algunos les enternece y otros dicen, bueno, esto es demasiado humanista, ¿no? Sí, esto no está en mi Pero contrato. exactamente, pero son gestores de personas, ¿no? Eso nos daría casi también para otro, ¿verdad, Jairo? Sí. Para otra exposición. Y recuerdo, además era, repito, comunicación y persuasión, no comunicación y manipulación. ¿Vale? Luego hay que diferenciar muy claramente eso, ¿no? Pero recuerdo como una persona, cuando yo estaba hablando del proceso de comunicación, lo importante que es la comunicación, entendida como proceso, ¿vale? Como proceso, antes, durante, después, o sea, todo una... Porque para mí todo esto está basado en... Otra de las palabras importantes para mí es proceso, Ok. ¿vale? Es proceso, porque es una continuidad, ¿vale? No hay un punto exacto de partida y de finalización, sino que es un continuo aprendizaje, es un continuo proceso, ¿no? Entonces recuerdo que cuando estaba intentando explicar esto, bueno, levanta la mano, sí, esto es muy bonito y tal, pero yo quiero que me des la llave mágica, ¿no? Las Sí, palabras exactas, las frases exactas, para que mañana vaya a mi equipo y el equipo me haga caso y confíe en mí. sí. Entonces, usando un poco el humor, como tú sabes que suelo hacer, le dije, el taller de esoterismo y milagros está al lado. Evidentemente, bueno, al principio no le hizo mucha gracia, pero bueno, es verdad que luego lo hablamos Luego y lo me extendí. comprendió. Luego lo comprendió, yo creo, ¿vale? No quiero decir, luego le expliqué, es que esto realmente, la persuasión y la comunicación es un proceso que tienes que trabajar como si fuese, es decir, esto es un trabajo casi manual, ¿vale? Casi manual, porque Artesanal. es artesanal, efectivamente, esa es la palabra, gracias. Es un trabajo artesanal que tienes que ir construyendo. Si consideras que vas a llegar mañana y vas a decir una frase y tu equipo te va a hacer caso, pues es que no hay una comprensión del sistema humano, de cómo funcionamos. El sistema humano no funciona así, o sea, el ser humano no funciona así, no hay una frase. Sí es verdad que lo contrario también funciona, o sea, hay, como decía Luis Castellanos, el famoso filósofo, ¿no? Español, palabras killer, ¿no? Frases killer, que a lo Ajá. mejor solamente una frase te hace, wow, te hace detonar una Mm, emoción muy contundente, especialmente cuando estás en tipo de secuestro emocional, por ejemplo, ¿no? Pero lo contrario es muy complicado. O sea, si tú durante 8 o 10 años has maltratado o no has cuidado a tu equipo, es imposible que llegues al día siguiente. claro. Y, de hecho, en muchas ocasiones me dicen, has estado en un taller, ¿verdad? Ajá. Has O estado en un la, taller de asertividad y tal. eso, o la gente dice, bueno, esperemos a ver cuánto le dura el efecto del Claro, taller efectivamente, y efectivamente. volver a hacer el mismo. No, eso no es posible. Es una construcción, es un proceso de construcción, yo diría. ¿Vale? No. La confianza, bueno, por ejemplo, no la puedes ganar en un segundo. La puedes perder en muy poco tiempo. Eso sí, con determinadas acciones muy concretas la puedes perder en poquísimo tiempo. Pero para trabajarla tienes que generar todo un proceso y todo un tiempo. Ya, muy bien, interesante. Hans, ya como para ir cerrando este espacio, tú sabes que yo hago investigación sobre el mundo de las religiones en el canal. ¿Qué Mm. aporte le hacen las religiones o no a la comunicación no violenta? Pues fíjate, la verdad es que me parece
Es una pregunta interesante porque cuando la gente también incluso me pregunta con respecto a algo parecido a esto, ¿no? A esta, Rosenberg hace alusión a un tipo de espiritualidad práctica, ¿no? De hecho, cuando Rosenberg era, como decía antes, un psicólogo que, que se frustra un poquito, ¿no? Porque empieza a ver que lo que está haciendo no es suficiente, ¿no? Que la psicología está basada en la patología y Ujú. no en el bien hacer del ser humano, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y empieza a ver que además empieza a estudiar incluso las estructuras de poder. Él considera que, que tal y como nos han enseñado, tal y como pues nos hacen estar muy constreñidos y no nos hacen decir cómo nos sentimos, qué necesitamos. Él decía que en el colegio o en la escuela jamás nadie le había preguntado cómo estaba y cómo se sentía, ¿no? Y qué necesitaba, ¿no? Sino que le habían dicho qué es lo que tenía que hacer exactamente, igual que en el trabajo, en cada momento de su vida, ¿no? Sin dejarle pensar, sin dejarle cuestionar, sin dejarle expresarse, ¿no? Entonces él empieza de hecho a estudiar diferentes tipos de religiones, se apunta, bueno, lo cuenta de una manera muy graciosa, ¿no? Se apunta a un taller de religiones comparadas, ¿no? Entonces él empieza a extraer en el fondo, cuando a él le preguntan incluso si él es religioso, bueno, él es judío, él sufre también con respecto a una época en la que Estados Unidos, pues, bueno, pues tanto el tema del racismo como la política de persecución a judíos, pues es muy potente y entonces él sufre, porque su apellido es judío, entonces él sufre también determinados acosos y él se empieza a preguntar qué es lo que está pasando, por qué hay tanta violencia, qué es lo que hace que la gente se comporte de esta manera, entonces empieza a estudiar las religiones y de hecho cuando él construye su modelo de CNV, de comunicación no violenta, en el fondo, cuando le preguntan sobre esto, él dice que, bueno, le hacen varias preguntas, ¿no? Y a mí, el otro día leí un libro que decía que le preguntaban que si él creía en Dios o que era Dios para él, ¿no? Y Ya. él decía que a él le gusta hablar de lo que él denomina energía divina, ¿vale? La energía divina es esa necesidad que tenemos los seres humanos de conectar con los demás. Ujú. ¿Vale? Bueno, hace alusiones, algunas alusiones a pues le gusta tanto el budismo como él estudia el islam, estudia el cristianismo, el judaísmo, pero le gusta muy especialmente ese término, incluso hay un término que los hindúes llaman ahimsa, que tiene que ver, bueno, pues los antiguos sabios, ¿no? de la India, que hablan también de algo parecido, ¿no? No es exactamente solamente quedarse en la no violencia, sino es esa energía. Y además él lo llama así y yo creo que es porque quiere acogerlo en un contexto absolutamente global, ¿no? No quiere centrarse pues solamente, no, él considera el ser humano por definición quiere conectar consigo mismo y muy especialmente con los demás. El ser humano fundamentalmente tiene esa necesidad de conexión y sobre todo, de contribuir a la vida de los demás, ¿vale? Como hemos contado antes, ¿vale? Y sobre eso construye eso que él llama, pues, bueno, pues espiritualidad, ¿no? No quiere, de hecho, bueno, cuando le preguntan dice que, bueno, pues a lo mejor pues tiene un poquito más le gusta mucho, pues, por ejemplo, el tema del budismo, ¿no? Cuando, pues esa parte del budismo en la cual, pues no hay una diferenciación entre los hechos, las emociones, bueno, pues ese no enjuiciar. O sea, en el fondo él quiere coger lo mejor de las religiones, él entiende que tienen también un nexo común que es la propia contribución mía hacia la sociedad, hacia los demás. Y lo denomina energía divina. Bueno, pues me parece que llamemos como lo llamemos, sí es verdad que hay un sentimiento muy profundo cuando conectas con alguien, cuando contribuyes a su vida, cuando alguien te dice es que gracias a este trabajo que he hecho contigo, mi vida ha mejorado, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver con eso, ¿no? Yo creo que además nos dedicamos, no sé si estás de acuerdo o no, pero yo creo que me dedico a lo que me dedico en el fondo por un tipo, llamémosle energía, llamémosle como queramos, ¿vale? Pero un tipo de necesidad de conexión. Entonces él lo denomina, es verdad que lo denomina espiritualidad práctica, ¿no? Porque dice que no puede quedarse únicamente en el papel, sino en que hacerlo. Es un lenguaje, como dice en su libro, es un lenguaje de vida. Es una forma que tenemos de comportarnos diariamente,
de saber qué es lo que yo soy, qué es lo que siento, que necesito y de poder contribuir con ello también a la sociedad y a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí que tiene relación con lo que con lo que determinadas religiones nos expresan, ¿no? Ese deseo de ayuda. Por ejemplo, con el cristianismo tiene que ver muy especialmente con ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Regla de De oro. hecho, exactamente, y para eso él también es decir, que creo que va cogiendo creo que ese estudio de las religiones a él también le sirvió para poner, como él decía, un poquito bueno, pues esas bases para decir, creo que esto es lo importante, creo que sobre esto vamos a hacer un poco el caminito de la CNV, ¿no? A mí me parece que se resume en eso, ¿no? Contribución, estamos aquí, una parte de nuestro propósito de vida es para contribuir a la vida de los demás. Ujú. Me parece espectacular. Cuando mínimamente lo consigues o mínimamente alguien te dice que has podido contribuir, pues me parece fantástico, ¿no? Y creo que es absolutamente genial, ¿no? Bien, entonces nos quedamos con este concepto que nos comparte de la espiritualidad práctica y cómo a partir de allí, pues el objetivo principal es el bienestar de todos. Exactamente. Hans, pues hasta aquí nos ha llegado hoy este espacio. Muy agradecido por participar, por aceptarme la Gracias. invitación. Gracias a ti, Jaime. Espero volverte a ver pronto, tanto aquí como allá en Madrid. Y unas últimas palabras a nuestra audiencia y con esto terminamos. Bueno, pues por supuesto agradecerte, ¿vale? Agradecerte tu tiempo, tu esfuerzo, el canal, el medio y sobre todo, como digo siempre en los talleres, ¿no? Invitar a la gente a leer un poquito, ¿no? Un poquito a Rosenberg. Yo creo que sería importante indagar un poquito, que indaguen un poquito a ver qué libro les puede llamar. Si, a mí cuando la gente me pide, yo creo que hay que empezar por el manual, ¿no? Por el manual de referencia. Se llama La comunicación no violenta en lenguaje de vida. Yo creo Okay. que eso sería fundamental y si les engancha mínimamente como lo hizo conmigo, fantástico. Yo tengo que decir, y con esto acabo, Jairo, en esas preguntas que nos hacen siempre de lo típico, ¿no? De qué película, Uh-huh. qué libro, ¿no? qué canción cambió tu vida, pues tengo que decir que uno de los libros que ha cambiado mi vida ha sido el libro de Rosa. Así que invito a los que nos escuchan a que puedan hacer algo parecido. Muy bien, y yo ahí en la cajita de comment de la descripción del video voy a colocar el enlace de la página de Han Hensel para que los que estén interesados, pues ahí se pongan en contacto contigo. Bueno, pues Perfecto. un saludo a todos y nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Chao, chao.